Bienvenidos a este panel inédito. Pues para mí, ante todo, mi nombre es Claudia Sánchez Sabín, soy investigadora del CIPI y miembro del comité organizador de este evento. Soy también veterana de este instituto, pues soy graduada de la carrera de Relaciones Internacionales en 2019 y para mí es un honor presidir, es decir, moderar este panel que es inédito para nosotros, donde por primera vez invitamos un panel de jóvenes para ver las visiones de los jóvenes cubanos, pero también estadounidenses. Contamos con ese placer para ver las visiones de los más jóvenes concernientes a las relaciones Cuba-Estados Unidos, pues estas relaciones entre ambos países se estudian en distintas dimensiones y uno de los factores esenciales es el factor comunicacional y sobre todo las percepciones de actores implicados al respecto. Por lo tanto, ha sido muy importante incluir por primera vez en este evento, en esta 21 edición, pues un panel dedicado a la visión de los jóvenes con respecto a premisas, variables que pueden acercar a ambos países. Sin más, yo quiero darle la palabra. Bueno, el panel lleva por nombre Visión de los jóvenes para incentivar el mejoramiento de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Quisiera entonces darle la bienvenida y la palabra a la estudiante Emily Puisó Moreno, también del Instituto Superior de Relaciones Internacionales, cuya ponencia se titula Balance de los intercambios juveniles Cuba-Estados Unidos, construcción de un futuro de paz 2022-2023. Emily, bienvenida y tienes la palabra. Muchas gracias, Claudia, por la presentación. Decir primeramente que es una investigación con resultados compartidos de mi compañero José Luis Salmo, igual de cuarto año de acá del instituto, y bueno, que se encuentra presente y que está basada sobre todo en nuestra experiencia personal, en la participación de dos eventos que sin dudas marcaron un precedente para nosotros los jóvenes, no solamente cubanos, sino también para los estadounidenses. Por tanto, como objetivo fundamental nos propusimos esencialmente no solo abordar el impacto de la política de Estados Unidos en general para Cuba, sino también cómo las distintas juventudes cubanas y estadounidenses hemos construido, a pesar de esas políticas, puentes y lazos entre ambas partes. En un primer momento, en el trabajo abordamos sobre todo el contexto en el que nos encontramos, hicimos una pauta a partir de la pandemia de COVID-19 y lo que significó para todos reinsertarnos nuevamente en las dinámicas normales de la sociedad, recuperar nuevamente las actividades presenciales que se habían tenido y dejar un poco al lado solamente para acompañarnos la dinámica virtual. En ese sentido, tuvimos en cuenta un pequeño recuento de la solidaridad entre el pueblo de los Estados Unidos y Cuba y, por supuesto, marcamos que cuando se habla de la política exterior de los Estados Unidos, los jóvenes tenemos muy presente que existe una clara diferencia entre la gran parte de quienes toman las decisiones de política de los Estados Unidos y de lo que constituye el pueblo de Estados Unidos en sus relaciones con Cuba y su apoyo a muchas de las causas que defendemos, como es sin duda el levantamiento del bloqueo y el cese, evidentemente, de todo lo que tiene que ver con persecución política y económica contra nuestro país para el establecimiento de relaciones normales. Tenemos que tener en cuenta igual que la mayoría de las generaciones hoy jóvenes de Cuba hemos crecido todos en un país con bloqueo y que sin duda eso impacta en la forma que tenemos de comprender la realidad y impacta también, por supuesto, en cómo proyectamos nuestra forma de vida, nuestro futuro y las dinámicas que tenemos no solamente con familia, sino también con amigos, por lo que hablamos de implicaciones del bloqueo que no solamente se reflejan en números, sino que también impactan, ¿no?, en la sensibilidad y el vivir cotidiano del pueblo, especialmente en los jóvenes, quienes nos enfrentamos día a día al reto de construir la sociedad que queremos y eso incluye también nuestro relacionamiento con el exterior. En pantalla tenemos también los principales elementos que tuvimos en cuenta, ¿no?, para caracterizar esta compleja realidad, y un elemento que queremos apuntar es que no solamente hablamos de lo que representa la política de Estados Unidos hacia Cuba, sino también que incluimos en el contexto análisis de factores que también implican y tienen incidencia en nuestros proyectos de vida relacionados con los desafíos que claramente implica la actualización de nuestro modelo económico y social, lo cual por supuesto se ve complejizado por estas políticas y sobre todo
el gastado tema de la subversión política ideológica y cómo siempre se pretende influir en los más jóvenes, en quienes hemos crecido en un país que ha tenido que enfrentar indudablemente grandes obstáculos, pero que no ha abandonado sus principios. Y es una de las cuestiones que caracteriza hoy a nuestra juventud. Ante esto, y después de la COVID-19, ha sido notable el apoyo del pueblo estadounidense de manera general, pero sobre todo de los jóvenes, a las causas que defienden hoy, que defendemos hoy los cubanos a nivel internacional y que tienen que ver con la supervivencia propia de nuestro pueblo. Y ese apoyo se ha visto reflejado en disímiles campañas, como fue recientemente la campaña Let Cuba Live, que sin dudas marcó un precedente en cuanto a cómo se ha logrado visibilizar ese apoyo que viene desde los mismos Estados Unidos y en campañas donde han estado involucrados de manera protagónica, especialmente los jóvenes estadounidenses. Ahora bien, entre los dos eventos que queríamos tratar fundamentalmente y que fueron importantes para nuestras juventudes por la participación que pudimos tener, en un primer momento, el conocido primer encuentro juvenil de amistad Cuba-Estados Unidos. Fue un evento que indudablemente impactó en las dinámicas porque se producía un acercamiento, diríamos, a gran escala entre ambas juventudes de manera presencial, un intercambio sobre las realidades de nuestros contextos y algo importante que es el conocer a Cuba no solamente por lo que se proyecta, se dice desde las redes sociales, sino también asumir el reto de conocer la sociedad cubana desde adentro y desde la voz de sus propios jóvenes. Y fue un intercambio que estuvo basado sobre todo en compartir experiencias de ambos lados, en compartir visiones que tenemos, en dilucidar dudas que a veces se crean o se construyen por no conocer específicamente la dinámica de la sociedad cubana, y qué mejor que entre jóvenes justamente poder aclarar cómo funciona nuestra sociedad, qué impacto real tiene la política estadounidense y cómo día a día pretendemos ir creando nuevas formas y alternativas ante ellos. Fue un encuentro donde participaron representantes de diversas organizaciones estadounidenses, o sea que fue un espacio sumamente plural, donde no solamente participaron organizaciones a veces más visibilizadas o más conocidas como The People's Forum, National Network on Cuba, pero también participaron otras como representantes del Partido Comunista de los Estados Unidos, representantes del Partido Socialista de los Estados Unidos, representantes de la comunidad LGTB también en los Estados Unidos, o sea que fue un grupo abierto donde pudieron participar representantes juveniles de todos los sectores de la sociedad estadounidense, al igual que de nuestra parte, y donde se pudo intercambiar y conocer sobre importantes eventos, ¿no?, cubanos y adelantos en el ámbito de la ciencia, de la educación, de la salud, de la igualdad, de la solidaridad y la cooperación. De manera especial, o sea, aquí mostrábamos una imagen de la visita a la Escuela Latinoamericana de Estudiantes de Medicina y cómo también pudieron conocer a través no solamente de las voces de nuestros estudiantes, sino de otros quienes estudian en Cuba, en qué se basa entonces esa política exterior de la Revolución Cubana y cómo pretende acercar a las juventudes y que en esencia somos evidentemente agentes que sí podemos impulsar un nuevo cambio en la forma de relacionarnos. Otro evento importante fue la participación de jóvenes estadounidenses como parte de la Brigada 1 de Mayo de este año, que tuvo un número significativo y que además constituyó un intercambio que abarcó igualmente un gran número de esferas y donde muchos de los participantes en ese primer encuentro juvenil regresaron a Cuba justamente a través de la experiencia que habían tenido y porque conocieron de primera mano la realidad contada por los jóvenes, y creo que fue un evento sumamente importante. Tuvimos también ahí la oportunidad de compartir con una amplia gama de organizaciones, también representantes de organizaciones estadounidenses, como en la pasada ocasión, que también traían las visiones desde los Estados Unidos de cada uno de estos sectores. O sea, que no se trata de establecer un intercambio unilateral, sino, en ese sentido, contar con las voces de los distintos sectores y reconocer que, ante todo, somos juventudes, tanto cubana como estadounidense, pero que tiene una gran diversidad de intereses y una gran diversidad de colores que deben ser también mostrados. Tuvieron la oportunidad igualmente de acceder a importantes espacios de nuestra sociedad, a comunidades en transformación directamente, poder intercambiar con nuestra población, no solamente quedar en manos de los jóvenes. Tuvieron la posibilidad de tener un encuentro en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología con nuestros científicos, donde también participan jóvenes en la elaboración de proyectos que hoy han tenido gran éxito, sobre todo el enfrentamiento a la COVID-19 y, bueno, todos conocemos el impulso a la producción de vacunas. Tuvieron también la oportunidad de intercambiar sobre nuevas leyes que se han promovido, que sin duda fortalecen la participación de
la juventud cubana en el proceso de toma de decisiones y la protección de sus derechos, como fue el Código de las Familias, y de intercambiar sobre la política cultural cubana, sobre cómo el Estado protege nuestras garantías y derechos como jóvenes y cómo participamos cada vez más en todos los espacios de toma de decisiones. El encuentro concluyó, como pueden ver en la imagen, en un encuentro, perdónese la redundancia, con nuestro presidente, donde todos estos jóvenes pudieron mostrar no solo al presidente, sino también a otras autoridades de nuestra sociedad y representantes de nuestros sectores juveniles su apoyo incondicional a las causas que hoy defiende nuestro país, no solamente desde posiciones, digamos, tradicionales, sino también que ellos representaron cómo a través de sus diferentes causas también tributan a lo que hoy se defiende desde la sociedad cubana. Y fue un encuentro sumamente emocionante por el hecho de poder participar nosotros como jóvenes cubanos y poder acceder de primera mano a las impresiones compartidas por ellos. De manera general, queríamos ratificar, o sea, quienes estuvimos a cargo de esta ponencia, que es indudable las relaciones que se han mantenido entre ambos pueblos, sobre todo en sus juventudes, y que evidentemente trasciende los marcos tradicionales, y que por tanto las juventudes estamos abiertas a un constante diálogo, a un constante proceso de construcción, de participación, de intercambio, basado sobre todo en el respeto y en el compartir experiencias de ambos lados. Y creo que quedó demostrado, evidentemente, ha quedado demostrado con la participación y el interés que han mostrado estos sectores, cómo una vez acercándose a la juventud cubana han conocido cómo impactan las políticas estadounidenses y también cómo la juventud cubana ha tenido que enfrentar doblemente un desafío de construir un proyecto en un país que sabemos que hoy se enfrenta a uno de los conjuntos de medidas más duras que se ha establecido contra país alguno. Y creo que eso también marcó un precedente. Sin más, ya para concluir, queríamos compartirles solamente un pequeño video que hicimos, que hizo la organización de People's Forum cuando tuvimos el encuentro con el presidente. Nos demuestra que desde los Estados Unidos no solo nos llegan sanciones y bloqueos, nos demuestra que desde los Estados Unidos, como ustedes presentes aquí en Cuba y con lo que hacen todos los días a favor de Cuba en los Estados Unidos, nos llega amistad, solidaridad, apoyo, esperanza. Gran parte de lo que ha sido nuestro proceso de formación hacia llegar a este momento en Cuba ha sido conectar las crecientes luchas sociales y políticas que se dan dentro de los Estados Unidos, conectarlas cada vez más a la lucha del pueblo cubano. Cuba builds and brings all of society with it. And that's not just because it's moral, but because it's a necessity. It is one thing that we have learned this week from the Cuban people is that the road, no matter how hard, must be trod. We have to stand in solidarity with oppressed people across the nation, across the country, across our globe, because if they are willing to put a blockade, put this horrendous pressure on the country, on Cuba, then they would do the same for us. Muchísimas gracias, Emily. La verdad, muy conmovedora las imágenes, sobre todo para todos aquellos que de alguna manera y en algún momento hemos estado involucrados en intercambios académicos con estudiantes, incluso con profesores jóvenes estadounidenses. Siempre es muy reconfortante ver estos vínculos y esta empatía que existen en las juventudes, entre las juventudes de Cuba y de Estados Unidos. Le paso ahora la palabra a la siguiente ponente, también estudiante del IRRI, Carla Oliveros Pérez, con su ponencia Oportunidades de colaboración entre la comunidad universitaria cubana y la estadounidense. Adelante, muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Bueno, primero que todo, precisar también que esta ha sido una investigación compartida, al igual que la anterior, que fue elaborada en dúo con mi compañera Nacheli Pérez Guedes, también estudiante acá del instituto, y además queríamos las dos agradecer la oportunidad que el CIPI y el IRRI nos ha brindado en participar de este panel. Para comenzar, la próxima diapositiva. Para comenzar, quisiéramos decir que dentro del conflicto histórico entre Cuba y los Estados Unidos, como todos conocen, ha existido y existen espacios de diplomacia pública por encima de silencios, rupturas y desencuentros. Han sobresalido dentro de estos espacios y como creo que también ya ha sido abordado en ponencias anteriores dentro del panel,
los intercambios académicos como una importante oportunidad de colaboración entre ambos países y como una importante oportunidad para el intercambio pueblo a pueblo. Sin embargo, esta actividad no ha podido sustraerse de las diferencias, de las diferentes coyunturas políticas por las que han atravesado el relacionamiento entre Cuba y los Estados Unidos. Y en este sentido, queremos destacar que a pesar de ello, sí se ha reproducido y sí ha establecido espacios de relación y en forma de redes, tanto de relacionamiento formal como informal, en el cual no solo se ha potenciado los vínculos entre las comunidades universitarias de ambos países, sino que también se ha dado muestra de los deseos y la buena voluntad de los participantes, de que entre Cuba y los Estados Unidos exista una relación basada en el respeto mutuo y la paz. A partir de ello, nuestra presentación va a estar encaminada como objetivo fundamental, si pueden, como objetivo fundamental, analizar las potencialidades y retos de la colaboración académica entre la comunidad universitaria cubana y la estadounidense en el contexto actual. Siguiente. En este sentido, no es desconocido para ninguno de los presentes que el 1 de enero de 1959 significó un punto de inflexión importante entre las relaciones de Cuba y los Estados Unidos, como también lo fue el 3 de enero de 1961, la ruptura en los nexos bilaterales entre ambas naciones por iniciativa del gobierno de Washington, que además supuso un lógico descenso de las actividades de intercambio académico que hasta el momento se desarrollaban entre ambas naciones. Aunque los vínculos continuaron, estos han tenido que desarrollarse de manera irregular. Al respecto, durante la investigación nosotros logramos hacer una periodización sobre cómo ha sido el comportamiento de estos intercambios académicos desde 1959 hasta la actualidad, en correspondencia con los diferentes gobiernos que han estado presidiendo los Estados Unidos. Y pudimos percatarnos que, aunque como ya mencionábamos, se han desarrollado de manera irregular y en correspondencia con estas coyunturas históricas, han existido momentos de especial relevancia, como ha sido la década de los 70, finales de los 90 e inicio de los 2000. Durante el mandato del presidente Obama, a partir de el nuevo relacionamiento de Cuba con los Estados Unidos, a partir de los anuncios del 17 de diciembre de 2014, los intercambios y la cooperación académica entre ambos países mostraron un impulso diferente y mostraron un ascenso considerable. Sin embargo, lo que parecía ser el auge de tales intercambios, como todos saben, cambió de rumbo radicalmente con la elección de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos en noviembre de 2016, lo cual también ha mostrado un comportamiento sostenido durante la presidencia de Joseph Biden. Siguiente. En este contexto, no es desconocido tampoco para los presentes que las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos atraviesan por una etapa de particular tensión debido al recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero hacia nuestro país, así como la aplicación de una política de sanciones de amplio alcance. En el caso de los intercambios académicos, nosotros queremos mencionar que a pesar de que estos se han sostenido con estas dificultades, no se han paralizado, pero tampoco han logrado retomar los niveles alcanzados en épocas históricas anteriores. Y en este sentido pretendemos puntualizar y queremos compartir con ustedes que estos intercambios académicos no solo contribuyen al fortalecimiento del vínculo entre las comunidades universitarias involucradas, ni solamente contribuyen al crédito a estas instituciones, sino también que juegan un rol esencial ante la posibilidad de cómo podemos modificar a través del intercambio de experiencias las percepciones erróneas y distorsionadas que muchas veces abundan en el imaginario estadounidense sobre la realidad de nuestro país. En este sentido, siguiente. Queremos destacar que estos intercambios suelen organizarse
a partir de convenios entre instituciones educacionales y estadounidenses cubanas. En el caso de los Estados Unidos, los acuerdos son normalmente supervisados por los cuerpos de abogados de las universidades interesadas antes de ser presentados a la OFAC. En el caso de las instituciones cubanas, podemos ver que estas iniciativas pueden surgir de una facultad, de un centro de investigación o incluso las estructuras de relaciones internacionales de las universidades cubanas. Y estas solicitudes son revisadas y aprobadas por una comisión ad hoc para luego además ser presentadas al Ministerio de Educación Superior y al Ministerio de Relaciones Exteriores. Siguiente. En este sentido, en nuestra investigación, nosotros tomamos como caso de estudio 3 universidades que son consideradas las de mayor actividad dentro del marco del intercambio académico actualmente en nuestro país, según datos del Ministerio de Educación Superior. En este sentido, tenemos a la Universidad de La Habana, la Universidad de Cienfuegos y la Universidad de Pinar del Río. En el caso de la Universidad de La Habana, tenemos como dato que actualmente tienen aproximadamente 17 convenios vigentes con instituciones educacionales estadounidenses, además de 2 consorcios de estudio en el extranjero. En el caso de la Universidad de Pinar del Río sobresale el proyecto con Illinois College, a partir del cual reciben, además de los que tenemos en pantalla, el más relevante se presenta el Illinois College, a partir del cual reciben anualmente estudiantes estadounidenses para pasantías, los cuales reciben conferencias sobre la cultura y la tradición cubana, nuestros bailes populares, son incorporados a actividades comunitarias, fundamentalmente en el campo de la educación infantil, y además reciben cursos de idioma español. En el caso de la Universidad de Cienfuegos, sobresale el convenio con la Universidad de Drexel, a partir de la cual los estudiantes estadounidenses han participado en programas de estudio de asignaturas fundamentalmente de la economía, las ciencias sociales y ambientales, y sus resultados se han visto materializados no solo en la incorporación de estos estudiantes a proyectos de impacto social dentro de nuestro país, sino también en la participación conjunta en eventos internacionales. Siguiente. Finalmente, nosotros no... Bueno, siguiente, ya eso lo mencioné. Finalmente, no queríamos dejar de mencionar y de resaltar durante nuestra presentación el impacto que las medidas coercitivas unilaterales impuestas hacia nuestro país tienen no solo para el desarrollo de los académicos y los estudiantes cubanos, sino también para el desarrollo del intercambio académico de manera general. Y en este sentido, esta política de sanciones ha sido condición primaria para una de las principales limitaciones que se han mostrado en el marco del intercambio académico históricamente en nuestro país, pero a día de hoy se ha mostrado acentuado, y es el profundo desbalance que se ha mostrado en el desarrollo de este intercambio académico. Las cifras de estadounidenses que han viajado a Cuba para el desarrollo de estos programas de intercambio académico es marcadamente superior a la de los cubanos que han podido ser recibidos y que han podido desarrollar estos programas de intercambio académico en territorio estadounidense. Siguiente. Además, existen experiencias reales que pueden ser de la de muchos de los que están hoy sentados aquí sobre la imposibilidad de participación de profesores y estudiantes y especialistas cubanos en numerosos eventos de forma virtual y presencial. En el marco virtual es ampliamente conocido la imposibilidad que tiene la población cubana, en este caso el ámbito académico, para acceder a la plataforma globalmente empleada para videoconferencias Zoom. Pero en el caso de los encuentros presenciales, hemos tenido también experiencias sobre estudiantes y académicos que no han podido recibir financiamiento o que no han sido aceptados para participar de forma presencial en algunos eventos. En ese caso tenemos el caso compartido por nuestro canciller en la Asamblea General de Naciones Unidas cuando presentaba el proyecto de resolución para necesidad de poner fin al bloqueo, sobre el caso del joven estudiante Evelio, estudiante de ingeniería informática, quien por la calidad de su investigación fue aceptado para participar en el World Congress on Undergraduate Research,
y quien pocos días después de haber sido notificado que su presentación era admitida, pues bueno, fue notificado de que no podría participar, de que no podría recibir el financiamiento para la participación presencial por ser un ciudadano de un país que estaba incluido en una lista de sancionados. Además, tenemos el caso de que el bloqueo impidió, a partir de las limitaciones del bloqueo, se impidió que se enviara un equipamiento de computación que estaba previsto en un proyecto realizado entre la University College London y la Universidad Tecnológica de La Habana, José Antonio Echeverría, por estar destinado también a una entidad cubana. Siguiente. Además, queremos destacar, antes de pasar a las consideraciones finales de nuestro trabajo, que desde marzo de 2022 a febrero de 2023, según un informe también de nuestra Cancillería, los daños que ha ocasionado el bloqueo hacia nuestro país ascienden al monto de los $75.551.799. Esta es una cifra que mencionamos de manera muy rápida acá, pero que ha impactado directamente en la vida y en el desarrollo de nuestros académicos y de nuestros estudiantes. Finalmente, queremos destacar que los intercambios académicos entre las comunidades universitarias de Cuba y los Estados Unidos tienen el potencial, el doble potencial, digamos, de generar beneficios mutuos, pero a la vez contribuir al progreso científico y académico de ambos países. Sin embargo, en los últimos tiempos ha tenido que enfrentarse a serios desafíos que han estado vinculados no solo a las limitaciones de movimiento impuestas por la pandemia de COVID-19, sino también por el recrudecimiento de la política de sanciones hacia nuestro país. Queremos resaltar, como también pudimos percatarnos con la ponencia anterior, que a partir de su estancia en Cuba, muchos jóvenes estadounidenses han podido constatar cómo los jóvenes cubanos comparten con ellos más significados, tienen mayores experiencias compartidas y significados compartidos que las imaginadas, aprenden de la experiencia de nuestra vida cotidiana y a comprender en profundidad la otredad de lo cubano, porque no solo tenemos significados compartidos, pero también es importante comprender nuestras diferencias. Y bueno, regresan a los Estados Unidos con un conocimiento mayor, más pleno y real de lo que es la realidad de nuestro país, ajeno a la manipulación informativa que todos sabemos que predomina en el tratamiento del tema Cuba. Siguiente. Además, en muchos sectores de la sociedad, como bueno, ya mencionaba, prevalece ese desconocimiento. Y para concluir, quisiera decir que las décadas de profundas hostilidades en el curso de las relaciones entre ambas naciones no han extinguido, como hemos podido ver, las conexiones entre los académicos, los estudiantes y los ciudadanos comunes estadounidenses y cubanos. Y ello es reflejo, y es con lo que queremos cerrar nuestra ponencia, es reflejo de la profunda voluntad que existe de ambas partes de mantener ese vínculo, por lo que la flexibilización de las políticas restrictivas aplicadas contra nuestro país favorecería significativamente no solo el desarrollo académico de los jóvenes cubanos, sino también el desarrollo académico de los jóvenes estadounidenses. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla, por el ajuste al tiempo, igual que Emily. Un interesante tema y que de hecho puede constituir un reto de estudio para los jóvenes investigadores y jóvenes académicos, sobre todo los interesados en materia jurídica. Definitivamente la OFAC ha sido uno de los actores que frecuentemente obstaculiza muchos de estos programas, como bien sugería. Muchos de los jefes de agencias de intercambio académico con Cuba, como dicen ellos coloquialmente, han tenido que hacerse expertos en temas jurídicos respecto a la OFAC para que estos programas puedan desarrollarse. Un tema interesante para seguir debatiendo en perspectiva. Entonces, vamos a pasar ahora con la ponencia de un estudiante norteamericano, Avery Hudson, que viene con el título A Transnational Barrel of Ideas Laid by Cuban and American Youth to Combat Disillusionment, Artificial Isolation and Mutual Misunderstanding. Thank you very much. Good afternoon. I would like to thank CP for the invitation, as well as Reiner. And good afternoon.
Third time's the charm. Good afternoon. My name is Avery, and I would like to start off by thanking CP and Reiner for the invitation to this prestigious event filled with esteemed academics, diplomats, and experts, and I'm honored to have the opportunity to speak as well. I hope I can aid this panel and the audience in at least providing you all with an insight into at least what one young American is thinking. I would also like to begin by thanking the older generations who have fought to keep the dream alive of a world based on international solidarity and not one based on the continuous and increasing exploitation of the earth and each other. But more than anything, I would like to thank the Cuban Revolution and those that continue to carry it forward for showing that this dream is not a fairy tale. For activists, it is our job to provide alternatives and new forms of collective organization, and the survival of the Cuban Revolution has kept this dream alive for the whole American continent, if not the world. I hope that we can give back to the Cuban people who have given so much to the world in their unwavering commitment to internationalism. The younger generations in the United States are increasingly disillusioned amid permanent uncertainty of their futures and their futures' very existences, with the political and economic landscapes in the U.S. deteriorating. As a result, they are more and more active in progressive movements and organizations which are increasingly anti-capitalist and anti-imperialist. We are in an explosive moment where youth are forming and rejuvenating mass movements in large numbers while also leading the so-called union boom and pushing for more democratic unions based on class struggle, not class collaboration. More and more young workers are identifying as working class and rejecting the mass media's phrasing of middle class. Many are slowly unlearning the false narratives told about their neighbors and themselves while simultaneously unlearning the lies told about the struggles for liberation and of the working class around the world. Most importantly, young Americans are discovering more and more that their struggles in their workplaces or their universities are part of a shared fight for humanity and against the apathy and dehumanization that has thus far allowed them to ignore the plights of anybody from their unhoused neighbors to allow the United States to continue to aid genocide in other nations. However, in the United States, there is a long way to go to expand this recognition of humanity and condemnation of violent excesses against the oppressed to act in solidarity with the oppressed. Cuba plays an incredibly key role in this process for many working class Americans as they see their fights from peace to healthcare access reflected in the Cuban Revolution, which has been consistently smeared by the US government. A recent welcome and symbolic development in anti-imperialism within the United States is the recent mobilizations of hundreds of thousands of people led by American youth in support of Palestine. A generational break from unwavering support of Israel that we hope to continue into Cuban solidarity. However, the overall reaction has unsurprisingly been suppression and repression from universities trying to shut down pro-Palestine student organizing to Republican and Democratic officials pressuring, for example, State Union leader Cooper Caraway to resign after he gave accurate statements at a pro-Palestine solidarity rally saying, "Our enemies are the politicians who lock our people up and leave them to sleep on the streets. Our enemies are not in Gaza, our comrades are in Gaza." Just like our comrades are in Cuba. Working class internationalism and unity has always been red lines for mass movements drawn by the US government because this fundamentally threatens the ideological grounds for their imperialist project and power and unilateral coercive actions. It is this fear of unity, or should I say connection between our peoples, Cuban and American, and also the fear of a good example that are the reasons that the US has continued its blockade on Cuba. Their long-term hegemonic power comes before profit or any business interest. If their military dominance and cultural hegemony is maintained, then profit is secured in the long term. I believe that it is likely that the US will not lift the blockade before the day it becomes impossible to enforce, either due to a changed world order or more hopefully and sooner due to a drastically changed domestic situation combined with powerful unofficial relations between Americans and Cubans. And that's why we are all here today. While the blockade has not had the ultimate intended effect of regime change in Cuba, it has had a large effect on Cuba, especially the Cuban economy.
U.S. economic warfare has had a devastating cumulative effect and is the primary factor in the current economic crisis and uncertainties. These uncertainties in this crisis, combined with American cultural influences as well as active ideological subversion, has created, in large part, a noticeable amount of youth disillusionment within Cuba, which can be seen in personal conversations or in decreased participation in youth mass organizations and their events. American cultural influences have created images of an America that does not exist in the minds of many young Cubans as a potential alternative, while individualism and consumerism are on the rise. Yet these false images can only be maintained by the artificial separation of the American and Cuban people, which is the prevention of large-scale cultural exchange and the forming of personal friendships and direct communication between our peoples, which could easily dispel such falsities. This also allows the U.S. to maintain its many lies about Cuba, such as that Cuba's inspirational international medical brigades are human trafficking, as well as helping the U.S. maintain the lies it tells about itself, such as the American dream, which I have surprisingly encountered that some young Cubans believe in more than me and all the other American students in my study abroad program combined. I was shocked in my first week in Cuba to be told by some young Cubans that the blockade does not exist, among with other things that were very obviously false. I also remember asking a very small group of university students their views on the United States, and the first responses were US capitalism in a good way. And that was about half of them that agreed with that statement, which really shocked me, especially in the first week. Yet the most absurd thing I heard in the first week or two from some young Cubans was that the police in Cuba are worse than the police in the United States. This brought a large degree of pushback from all of the other American students who overheard that, as there is no way to believe this falsity, or any others for that matter, if one has an understanding or personal experience in the United States. These conversations and more took place in casual, unplanned exchanges, from conversations in class to chats on the way to soccer games or sports events. It became increasingly clear to me that it is of vital importance for young Cubans to hear directly from young working-class Americans about our personal experiences and struggles in the belly of the beast instead of through American shows and pop music, which I've also discovered that I listen to and watch less US shows than thousands of young Cubans. Sorry. It is of utmost importance to the left in the United States to help wage this ideological battle both in the US and in Cuba through combating this US propaganda. When most Americans think of Cuba, they too have many false ideas of Cuban realities caused by the American mass media, which has also blocked correct understandings of our own realities. While disillusionment has an economic and material basis, we must not be crude materialists and remember that it also has a strong ideological component. And in Cuba, as well as in the US, but especially strong in Cuba, it has a historical basis in the collapse of the socialist bloc, but currently is powered by a hegemonic American cultural influence. The war on Cuba is not just an economic war. There also exists a blockade of hearts, as a comrade in the UJC said to me yesterday, which prevents large-scale cultural exchanges, which could rectify misunderstandings and bring our peoples closer together. And this blockade of hearts thus simultaneously allows the spread of misunderstandings and disillusionment by the US mass media. Cuba has not lost its sense of internationalism, whether through its international fight against COVID-19 or the recent march that many American students and I participated in past the US Embassy in support of the people of Palestine. Nor has Cuba lost the value they put on every single human life, regardless of the current economic crisis and the current efforts to continue the guarantees of the state. Most young Cubans, even the very misinformed, have not abandoned these principles, even if they are less active. These two principles are united in an ideological struggle that everybody, specifically the oppressed,
has the right to a long life not to be shortened for somebody else's consumption or profit. It is this fight for humanity that has made many young Americans feel solidarity with the Cuban project. Yet it is important that young Cubans simultaneously understand and feel solidarity with our struggles within the US. It is a battle of ideas that we must wage together. Not all visits from Americans have the same potential for positive long-term positive impact on the improvement of unofficial relations and subsequently official relations between Cuba and the United States. While the goal is mass cultural exchange, the fight against the legal and cultural restrictions preventing such exchange will be led in the US by young working-class progressives. To best aid this increase in exchanges, it must be recognized that unions are the heart of the organized American working class, and the increasing participation, influence, and leadership of unions by young Americans has a great potential to build Cuban solidarity, as we are seeing with some calls for ceasefires regarding Palestine. We need more progressive US union members, leaders, and rank-and-file unionists to come to Cuba as part of either a pre-existing commitment to labor internationalism or to arrive in Cuba with union consciousness and develop a class consciousness that makes Cuban solidarity a permanent part of every union's work. By building more bonds of solidarity between young American unionists and young Cubans, we can best build long-term relationships of friendship and solidarity and work together to combat disillusionment in both countries, misunderstandings about each other, and end the economic and cultural blockade on Cuba by the United States. Thank you. Thank you very much. Muchas gracias a Avery Hudson y también por el uso apropiado del tiempo. Antes de pasar a la otra ponencia, destacar elementos interesantes que se desprenden de la ponencia que acabamos de escuchar. Recientes encuestas del Pew Research Center han demostrado de cómo se ha cambiado la balanza en cuanto a las opiniones de las nuevas generaciones estadounidenses, me refiero a los millennials y a la generación Z, con respecto a temas como el socialismo, la izquierda, algo que siempre resultó muy chocante, por decirlo de alguna manera, para las viejas generaciones, y definitivamente este cambio de mentalidad generacional constituye un punto que nos acerca y que nos demuestra cómo es necesario acercarse a las juventudes estadounidenses. Para continuar con el panel, le damos la palabra con el título de la ponencia: El presente nos prueba y el futuro nos reflejará, de las estudiantes de la Escuela Latinoamericana de Medicina Sara Abdulrahim Al-Musavi y Joyce Sengolo Malanda. Bienvenidas y bueno, tienen micrófono. Gracias. Tenemos nombres difíciles, ¿eh? Si pronuncio mal. Sí, son difíciles. Bueno, buenas tardes a todos. Primeramente, queremos agradecer a esa bella isla y al pueblo solidario para darnos la oportunidad de formarnos como médicos, para después llevar nuestro conocimiento, no solamente de la ciencia, pero también de la conciencia, a comunidades necesitadas en el corazón de la bestia que intenta sofocar cualquier entidad que no se somete a su dominio. Los diálogos recientes a nivel internacional están exponiendo la fea cara del imperialismo norteamericano. Con el tiempo ha estado cayendo la máscara de valores bonitos como la democracia, la justicia y los derechos humanos para hacernos testigos de su esencia vacía al no coincidir con su hegemonía. Con orgullo puedo decir que estoy estudiando en una de las escuelas más diversas del mundo, con jóvenes de todos los continentes, salvo Antártica. Con gran humildad puedo decir que hemos superado el desafío de la COVID al lado al pueblo, mientras que la administración de Trump añadió sanciones hacia Cuba en plena pandemia. Con mucha pena hay que decir que aunque muchos esperaron ver una mejoría en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba con el presidente Biden, la Casa Blanca nos defraudó y su política exterior nos continúa decepcionando.
En el año 1962, el presidente John F. Kennedy implementó formalmente el bloqueo que empezó con el presidente Eisenhower y sigue ahogando el pueblo cubano hoy, más de medio siglo después. De aquel entonces pasaron 13 presidentes y 31 resoluciones de la ONU insistiendo el fin del bloqueo, y sin embargo, permanece esa hostilidad que viola la soberanía de Cuba y la autodeterminación de su pueblo. Un memorándum de la Casa Blanca del año 1960 destaca claramente la intención de desestabilizar el gobierno. Explique que la única manera de enajenar el apoyo popular al comandante Fidel y a la revolución es crear desencanto y insatisfacción mediante desafección económico y dificultad. Y eso precisamente es lo que estamos viendo. Hoy día estamos en una crisis económica que ha dado lugar a escasez de comida, de petróleo, de medicamentos, etc. Y junto a la inflación cincela la moral de la sociedad. Niños nacen castigados injustamente por las implicaciones de esta política y los jóvenes viven con limitaciones en su desarrollo, algunos separados de sus familiares, viendo la situación humanitaria de su pueblo empeorar por factores fuera de su control. Nosotros somos testigos de las dificultades diarias del cubano y vimos la potencial positiva que presentaría la normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba para ambos países vecinos. Además de ser lo correcto, mejorar relaciones bilaterales presentaría beneficios humanitarios, sociales y económicos mutuos. Incentivar eso simplemente es sensibilizar a ambos pueblos a la realidad, a lo que cada uno puede ofrecer y lo que le hace falta, que muchas veces el otro puede facilitar. Sin tantas restricciones económicas, ambas naciones tendrían acceso a más productos, servicios, medicamentos, tecnología e investigaciones. Los jóvenes estadounidenses heredaron un sistema que sirve a una minoría y deja a muchos sin necesidades básicas y o en deuda perpetua. Cuba, por su desempeño, por su voluntad y lealtad a la innovación médica, se ha esforzado para implementar el cuidado universal, educación superior para todos y subsidiar alimentos y vivienda por medio de una variedad de programas sociales. Lo que le hace falta son los recursos, y estos mismos los recursos sobran en Estados Unidos, donde hace falta garantizar acceso a necesidades y derechos como servicios de salud y educación para todo el pueblo. La normalización de relaciones creará la posibilidad de abrir canales de comunicación y colaboración que podrían promover soluciones transnacionales y mejorar el acceso en nuestro país a la educación, a la salud, a vivienda, comida, etc. El intercambio enriquece y abre la mente. Restringirlo hace lo opuesto. Y eso es parte de la estrategia imperialista de control. Mantener a los pobres con mentes cerrados y parálisis social para conducir la ilusión que solamente ellos pueden levantarnos. El contrario, nuestro poder es la unidad y esto está en nuestras manos. Más jóvenes estadounidenses están empezando a cuestionar el orden establecido y dándose cuenta de que la inacción apoya lo que existe. Por lo tanto, ver un cambio exige acción. Los jóvenes están cambiando las mareas de opinión pública. La nueva generación entró a un mundo más globalizado y tiende a optar por intercambio constructivo en vez de política de aislamiento. Un estudio de múltiples encuestas hechas en la Universidad Internacional de Florida, en la comunidad cubana-americana de Miami-Dade, que históricamente es el epicentro de los proponentes de sanciones contra Cuba, muestra resultados interesantes. Los resultados del año 2020 muestran que 37% de la población opone el bloqueo. Entre los 18 y 39 años de edad, la cifra sube a 44%. Y entre los cubanoamericanos nacidos en Estados Unidos, o sea, la nueva generación, es 57%, más que la mitad que opone el bloqueo. La gran mayoría apoya la exportación de alimentos y medicamentos sin restricciones. 53% apoyan relaciones diplomáticas, lo que bajó del 67% en el tiempo de Obama
pero va aumentándose de nuevo cuando vemos las cifras entre los jóvenes de la población, que es 58% a favor, y entre los inmigrantes recientes, que es un 75% a favor de relaciones diplomáticas. Los jóvenes son los que más favorecen el levantamiento de restricciones también para viajar. Ahora, saliendo de Miami hasta la población general, con una encuesta nacional hecha por el Centro de Investigación Pew en el año 2016. Los resultados mostraron que 75% del pueblo estadounidense apoya relaciones diplomáticas con Cuba, mientras que 73% favorecen el fin del bloqueo. Y el apoyo para ambos casos es mayor entre los ciudadanos entre 18 a 29 años de edad. Si más jóvenes estadounidenses llegan a entender la dificultad que presenta la política de nuestro país en la vida de los jóvenes aquí, sentirán la urgencia y el deber moral de pedir al gobierno que nos representa levantar el bloqueo y darle al futuro del pueblo cubano un chance para salir adelante. Esperemos ser una generación que logra más entendimiento. La lucha sigue. Gracias de nuevo al pueblo cubano por aceptarnos con abrazos, a pesar de que provenimos del país responsable por una gran parte de su sufrimiento. Y gracias a todos ustedes por asistir y por todo el trabajo que hacen. Con bendiciones viene gran responsabilidad. Nos espera gran trabajo y esperemos hacerle justicia. Les dejo con un dicho de la profeta Mohammed, la paz sea con él, que dijo: aprovechan de 5 antes de 5. Tu juventud antes de envejecerse, tu salud antes de enfermarse, tu riqueza antes de tu pobreza, tu tiempo libre antes de que se ocupa con trabajo y tu vida antes de tu muerte. Hola y buenas tardes a todos. Espero que todos estén bien. Mi nombre es Joyce Molanda, soy de Estados Unidos y soy estudiante de medicina en la ILAM en primer año. Primero, quiero agradecer al comandante Fidel Castro y al pueblo cubano por abrir sus brazos a nosotros para tener el privilegio de estar en este país estudiando medicina con el fin de ser médicos de nuestras comunidades y médicos del mundo. Aun si representamos un país que es responsable para el sufrimiento de este país y varios países del mundo. Gracias a los organizadores por permitirnos la oportunidad de participar en este evento tan importante. Hoy voy a presentar un poema mío que se llama The Cost to be Free, o El costo de ser libre, en el cual hablo sobre el daño del imperialismo y capitalismo como problemas mundiales que nos afectan a todos negativamente en una manera u otra. Aquí en Cuba, allá en Estados Unidos y prácticamente en todos los países del mundo. Además, hablo sobre la importancia de la solidaridad en nuestra lucha como la única solución para la libertad que dura. La pregunta, ¿cuánto cuesta ser libre realmente?, es una invitación de reflejar en las estrategias que deberíamos utilizar para crear libertad para nosotros mismos. Espero que les guste. The cost to be free. How much does it cost to be free? Free to work, free to eat, free to travel, free to speak, free to learn, free to teach, free to create, free to breathe, free to dream, free to believe, that the vision of a better life is for all to receive, that when harvest time comes, there'll be space for everyone to reap. What we fertilize with our blood and watered with our tears,
tended to with our brazen hands, and above all, watched grow for years. From under the suffocating boot of capitalism, waiting somehow for justice to follow suit. But in vain we wish for goodness in a system that is rotten at its root. We shout for help, and they call us beggars. We cry out for freedom, and we're named extremist. Just another name to add to the government's watch list. We demand our rights, and they say we're ahead of our time. But when will it ever be the right time to do what is right? When death and violence have become our new normal, suffering and poverty our daily bread. No longer is struggling to survive something that we dread. In fact, it's something that we embrace instead. Truth is, we're tired of explaining why it's our right to live, teaching our children that their pain is their neighbor and fear is their friend. In a life trying to break cycles that seem to never want to end, persecuted from every angle, branded with hate, lies, and deceit, trying to make us skeletons of who we're destined to be. But as long as there's a people, there's a vision. And as long as there's a vision, there's the ability to see that the power of the collective starts with you and me. So tell me, how much does it cost to truly be free? Thank you. Thank you very much. Muchas gracias a nuestras dos panelistas y una vez más es un honor tenerlas aquí y ojalá puedan continuar el camino de otros egresados de la Escuela Latinoamericana de Medicina que una vez graduados regresan tiempo después a Cuba en intercambios, en llevar nuestra verdad a los Estados Unidos. Una vez más, muchas gracias y ojalá puedan seguir ese camino. Vamos con la siguiente ponencia de la estudiante del ISRI, Carla Pérez Rodríguez, con uno de los temas, lógicamente, estratégicos para ambos países, la política migratoria de Estados Unidos hacia Cuba y su impacto en la sociedad cubana. Adelante. Sí, muchas gracias, Claudia, por la presentación. Reiterar las buenas tardes a todos los presentes. Y una vez más, el agradecimiento al CIPI por la invitación y la oportunidad de participar en este panel. Antes de comenzar la exposición, también aclarar que, al igual que mis compañeros anteriores, es una ponencia realizada entre dos estudiantes, mi compañera Ana Beatriz Olivos Raca, igualmente estudiante de cuarto año del IRRI. Entonces, nuestra ponencia tiene por título La política migratoria y el bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba y su impacto en la sociedad cubana. Escogimos un periodo para el análisis a partir del fin de la política, del gobierno del presidente Barack Obama hasta la actualidad. No es un secreto, siguiente por favor, no es un secreto para nadie que desde el año 1959 la política migratoria ha sido un componente de la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba. De manera notoria ha incluido un estímulo de la emigración, mayormente ilegal, cuyo peso ha variado por etapas, intereses y condicionamientos políticos. Con el objetivo central de lograr el colapso del gobierno cubano, se ha empleado para dañar la imagen país, reducir la fuerza de trabajo calificada, afectar la estabilidad social y provocar en última instancia desembocar en un cambio de régimen político en la isla. Es de nuestro siguiente, por favor. El objetivo que perseguimos con esta ponencia fue repasar el impacto que ha tenido sobre la sociedad cubana el incumplimiento, fundamentalmente por parte de Estados Unidos, de los acuerdos migratorios y su política de bloqueo económico, comercial y financiero hacia Cuba. Pero especialmente, y bueno, atemperado con el objetivo del panel, hacer un énfasis en el impacto que esto ha tenido en la juventud cubana y lo que significa para Cuba que el número creciente de migración del sector juvenil en esta etapa. Entonces, hemos sido testigos, tanto en el día de ayer como hoy, de ponencias de colegas y investigadores del CIPI y demás invitados, de ponencias muy certeras en cuanto a la política migratoria de los diversos gobiernos de Estados Unidos hasta el actual de Joe Biden, con datos muy acertados acerca de los flujos migratorios, de las medidas específicas que han llevado a cabo los distintos gobiernos y también pudimos presenciar un estudio, resultados de un estudio del CEDEN
presentado por sus especialistas con datos más actualizados. Por tanto, vamos a hacer un breve repaso siguiendo las regularidades de los gobiernos de Obama hasta Biden y las medidas, o sea, el impacto que tuvieron las medidas de estos gobiernos en la juventud y la sociedad cubana. Comenzando por el gobierno de Barack Obama, sabemos que llevó adelante un mejoramiento en las relaciones bilaterales, fundamentalmente durante los 2 últimos años de su mandato, 2015 y 2016, y en el contexto de estas medidas, los flujos migratorios empezaron a ser fuentes del fortalecimiento de los vínculos cada vez más normales entre Cuba y los cubanos residentes en el exterior. Además, las reformas llevadas a cabo por el gobierno de Obama determinaron un incremento del número de viajes al extranjero por motivos personales, así como el fortalecimiento de la tendencia a la temporalidad y la circularidad en el proceso migratorio, en las migraciones. De modo que las estadísticas y los estudios en ese periodo confirmaron que el ciudadano cubano no emigraba en masa, sino que contó con un marco legal y regulatorio propicio para poder viajar de manera legal, ordenada y segura. Sin embargo, siguiente por favor. Con la administración de Donald Trump, sabemos que representó la expresión totalmente opuesta a la aplicada por su predecesor, y entre las medidas que se implementaron estuvo el incremento de las restricciones a los viajes de estadounidenses a Cuba, el fin de los intercambios pueblo a pueblo, además la puesta en vigor de la activación del título 3 de la ley Helms-Burton, y todas estas medidas, bueno, además de las 243 medidas que ya también mencionaban mis compañeros en ponencias anteriores, para fortalecer la aplicación de la política de bloqueo económico, comercial y financiero. Por su parte, Joe Biden, hasta el día de hoy, ha incumplido sus promesas de campaña y se ha caracterizado por la continuidad de las medidas de su predecesor, aunque sí podemos ver un cambio quizás en el discurso político, pero se aprecia como regularidad la negociación ante los repuntes migratorios, que no tienen realmente como objetivo mejorar las relaciones migratorias de Cuba y Estados Unidos, sino que son llevados a la mesa de análisis por problemas de la seguridad nacional interna, por el evidente peligro que resulta el aumento de los flujos migratorios en las fronteras de Estados Unidos. Y bueno, como ejemplo de esto tenemos un antecedente que en mayo del año 2022 el gobierno de Biden anunció un grupo de medidas con relación a la política hacia Cuba en áreas fundamentales como los asuntos migratorios, los viajes e intercambios entre ambos pueblos, el financiamiento al sector privado y las remesas. No obstante, a estas medidas anunciadas por el gobierno de Biden, la línea política sigue siendo la misma, o sea, continuamos formando parte de la unilateral lista de estados patrocinadores del terrorismo, continúan las medidas de bloqueo, o sea que no representó un cambio sustancial. En este sentido, para resumir el paso por estas administraciones, la actual situación migratoria regular, insegura y desordenada es responsabilidad del gobierno estadounidense. Las cifras de migrantes cubanos en la actualidad constituyen la expresión de un grupo de condiciones acumuladas en el tiempo, dígase los efectos negativos de las medidas de Trump orientadas a asfixiar económicamente al pueblo cubano, la situación compleja causada por la pandemia, la suspensión de los servicios consulares y emisión de visas en la Embajada de La Habana, así como la continuidad de Biden de la política de máxima presión hacia Cuba. Ahora, ¿cómo se ha visto esto en el impacto en la sociedad cubana? Queremos abordar áreas fundamentales, principalmente en los intercambios, tanto académicos y en otros sectores, que también ha habido ponencias muy interesantes sobre esto. Y bueno, con el cierre de los servicios consulares en la Embajada de Estados Unidos en La Habana, no solo se afectó la emisión de visas para emigrantes, sino también las visas de no inmigrantes que cubren los intercambios de empresarios, científicos, académicos, artistas, entre otros, que frenan mutuamente los beneficios en estas áreas para ambos países. Además, tenemos otro problema muy sensible a la sociedad cubana, que es la migración profesional y lo que esto representa para la sociedad cubana. Implica un costo importante para Cuba y tiene efectos negativos. Hay que tener en cuenta que ninguna nación del mundo tendrá posibilidad de subsistir si se ve privada de una parte significativa de su capital científico e intelectual, y además sometida al riesgo diario de que toda inversión que realice en ese sentido sea superflua si al final optan los profesionales y jóvenes por emigrar. Entonces quería traer a la mesa un estudio que encontramos durante nuestra investigación proveniente del Centro de Estudios sobre Juventudes, realizado en el año 2016, que planteaba que si se tuviera que caracterizar al emigrante cubano en aquel entonces,
encontrábamos una sobrerepresentación del grupo joven y un predominio por parte de la migración joven de las razones económicas, junto al aumento de la movilidad de profesionales. O sea, esto refleja en datos estadísticos cómo la situación económica causada por el bloqueo motiva a los estudiantes que no ven aspiraciones de superación profesional en nuestro país a emigrar. Y bueno, quería al final terminar la ponencia con una frase y con un párrafo que creo que resume el espíritu, ¿no?, de la investigación, y es que el bloqueo impone restricciones al pleno desarrollo ciudadano de nuestros infantes y jóvenes, al limitarlos a poder llegar a ser lo que su talento y formación académica podrían contribuir a que fueran. En flagrante violación de los derechos humanos, esta política hostil se convierte en el detonante principal del enfrentamiento a la realidad social cubana. Gracias. Muchísimas gracias, Carla, por tu ponencia y por el ajuste al tiempo. Sin duda es un tema interesante que hay que continuar investigando, no solo porque la migración, como todos sabemos, es un fenómeno que tradicionalmente ha sido protagonizado por el sector de la juventud en cualquier país, en cualquier época, pero que además es uno de los temas que marca grandes matices entre la administración Biden y la administración Trump, razón por la cual hay que continuar investigando, no solo por la preocupación que representa para académicos y decisores de política interna y externa, sino que sabemos que es uno de los temas que hoy más interesa al cubano de a pie. Muchas gracias una vez más. Antes de pasar a la siguiente y a nuestra última ponente, quiero disculparme por no haber aclarado que nuestro ponente, Aubrey Hudson, vino mediante el proyecto Casas que dirige Reinald Schultz, que fue el ponente que salió en el video del panel anterior. Y lo digo porque justamente nuestra próxima ponente también viene por medio de ese programa, Nicole Rivas, y que estará tratando un tema que sin duda nos une a ambos pueblos, la pasión por el béisbol y la diplomacia, en este caso con tantos de los adjetivos que se le ha puesto a la diplomacia, en este caso la diplomacia deportiva. El título, Optimizing Cultural Exchange Within Existing Academic Exchange Program via Sport Diplomacy, Encouraging all and method of the people-to-people approach. Thank you very much. Bueno, gracias, Claudia. I want to thank CP for the invite and my fellow panelists for their contributions, and also Professor Rafael Hernandez, who gave me a lot of useful feedback, and I want to thank you for your guidance. Other panelists have mentioned the importance of mass cultural exchange and building networks of solidarity. And before I start, I kind of just want to echo what they all have said and sort of highlight the importance of academic exchange, among other things, to sort of lead to or building better mutual understanding between countries. But today, I want to talk about baseball. And baseball, it's a big deal here in Cuba. Sports in general are central to Cuban society. And just looking at Cuba's success on the international level, especially with baseball, it's quite impressive that a small country like Cuba could dominate international tournaments through the 1990s and the 2000s, through the special period. So it's a feat to be proud of. And before coming to Cuba, I think like most people, baseball is pretty big here. And despite that, I didn't really understand the culture around sports until I got here. And for me personally, participation in sports tournaments at the University of Havana, besides being central to my experience here, in terms of something that Avery alluded to, the types of intercultural exchanges that I could participate in, it also was just eye-opening in terms of how important sports are to young Cubans. They get really into sports. And even when you walk through Vedado, you often see children playing my preferred sport, soccer, yet baseball is inevitably still at the heart of Cuban identity. It's something that every Cuban student, every taxi driver can talk to you about. When you look at the history of America's pastime on the island, it's quite interesting.
It was brought here by 3 Cuban college students who studied in Mobile, Alabama at Spring Hill College. After graduating in 1864, they came back to Cuba with a ball, a bat, and they introduced the game here in Vedado. And there's actually a marker here in Vedado on Línea NH commemorating this history, and it's quite neat. On one side it's in English, and on the other side it's in Spanish. And the history of the evolution of baseball in Cuba reflects this closeness in the histories of the 2 countries in general, and also explains why baseball plays an important role in Cuban society, and why it has played and how it has played an interesting role in US-Cuba relations. Now, sports diplomacy is not a novel concept, the most famous example being ping pong diplomacy in the 1970s, where table tennis matches between the US and China were highly publicized in an effort to ease Cold War tensions between the 2 sides. Baseball diplomacy, especially between the US and Cuba, also has its precedents. In fact, the pendulum of cold and warm relations between the United States and Cuba over the past few decades are marked by incidents of baseball diplomacy. In 1999, the Clinton administration eased travel restrictions and supported more cultural exchange. This was also the year where Peter Angelos, then owner of MLB team the Baltimore Orioles, was allowed to carry out something that he had long lobbied for, the home-and-home series between the Baltimore Orioles and the Cuban national team, with one game being played in Havana's Estadio Latinoamericano and the other to take place in Maryland, my home state. It was the first time in 40 years that an MLB team had played on the island, and it symbolized a thawing in relations. And granted, I didn't even know this, and I go to school in Baltimore. I didn't know this until I came here. So Obama, as we know, started the process of normalization with a historic visit in 2016, a visit that also concluded with a friendly baseball game between the Tampa Bay Rays and the Cuban national team. And both the Clinton-Obama administration took advantage of baseball being a natural unifier between the 2 countries. And to quote a letter from the White House Chief of Staff addressed to the president of Major League Sports at the time in 1998, they understood sports in the context, quote, in the context of both international events and bilateral exchanges, and an important part of the people-to-people interaction. Now, under Trump, we know he's reversed Obama's more friendly policies towards Cuba. His administration was responsible also for canceling a 2018 deal made between the MLB and the Cuban Baseball Federation, known as the FCB, that would have allowed Cuban ball players to play in the MLB without defecting, and would have allowed Cuban players to live in or visit Cuba. This negotiation was also happening in an effort to avoid or prevent human trafficking that defectors were vulnerable to. It was signed in December of 2018 under the Trump administration, even though the negotiations started under Obama. And in April 2019, Trump backtracked on the agreement, citing that it violates US law because it constitutes trading with the Cuban government, despite the Office of Foreign Assets Control recognizing the FCB as independent from the Cuban government. So to give a more complete context to this, there's also business incentives for foreign leagues, and especially the MLB, to lobby for deals like this. Additionally, I think it's important to note that Cuba has recently changed their rules and has made it easier for players to be able to play abroad in other foreign professional leagues by lowering their eligibility standards. This also seems to be part of a shift where the Cuban government allows for both amateur and professional sports at the same time. For example, it is now starting to make an effort recently for Cuban sports to be broadcasted on Cuban sports channels, professional sports to be broadcasted on Cuban sports channels. And keep in mind, professional sports were abolished after the revolution. And in terms of a future outlook, unfortunately, considering the domestic and international context, and with elections coming up, I don't think that President Biden has a lot of incentives to change policy with Cuba anytime soon. So while I don't see there being a friendly series or a lift in the blockade happening, it could happen later on, and I think it's important to remain optimistic. Sports can be a way to almost depoliticize the US-Cuban exchange that is more focused on socialization and centers the participation of each society.
Given the historical precedents, I see sports as a means for optimizing the use of the channels that already exist, like academic exchange programs. There's lots of examples of team exchanges at the collegiate level that nicely complement existing academic exchange programs. And I think this would cast a wider net and encourage more people, especially students and young people, to come to Cuba, or at least take interest in Cuba and its relationship with the US. Young people and college students have a long legacy of provoking shifts in political inertia in Washington and can effectively change public sentiment, as a lot of panelists have already alluded to. Students groups across US campuses are organizing in support of Palestine, as Avery mentioned, and demanding action from the universities and condemning their universities' part and investment in weapons and war at home and abroad. And further, students are connecting struggles and will continue to build networks of international solidarity that will only grow stronger. Yeah, sports diplomacy at any level I don't think can fix US-Cuba relations, especially not right now. But I think it's a strategy that might bear fruit in the long run, as in those who witness and participate in these types of exchanges might play a significant role, and I think will, in creating the favorable domestic circumstances in the US where we can keep pushing for a lift in blockade, taking Cuba off the list of state sponsors of terrorism, and normalizing relations. Thank you. Thank you very much, Nicole. Como bien se ha tratado, el deporte es un tema que une a muchos pueblos y de hecho elimina barreras ideológicas, políticas, de raza, y es un tema que puede ayudar y de hecho contribuyó a unirnos. Y esos hechos emblemáticos que ocurrieron en Cuba cuando el Juego de los Orioles, yo no había nacido, cuando el de Obama sí, estaba en segundo año de este instituto y tuve la oportunidad de asistir al estadio latinoamericano. Nuestra generación, mi generación del IRRI, vivió desde el primer año de la carrera hasta el último año ese proceso de deshielo con Estados Unidos y de verdad se vivió con mucha pasión porque se generaron muchas expectativas y de verdad lo recuerdo como si hubiera sido ayer y sin dudas es un tema que une a ambos pueblos y que, como bien sugiere, hay que potenciarlo en aras de unir al menos a las juventudes y a los otros pueblos. Lamentablemente, por razones de tiempo, no tenemos momento para el debate, lamentablemente. Los panelistas estarán dispuestos en el momento del almuerzo de conversar con ustedes. Solo me resta incluso un comentario final, decir que este tipo de encuentros e intercambios deben hacerse con más frecuencia y lo digo desde la experiencia personal. Muchos jóvenes norteamericanos, estadounidenses, cuando se reúnen, cuando vienen a intercambios académicos, no es lo mismo cuando debaten con personas de otra generación que cuando debaten con otros jóvenes. He sido testigo al respecto. A veces se cohíben para hablar de ciertos temas polémicos con cubanos, es decir, con autoridades, y sin embargo, cuando hablan face to face, o sea, de cara a cara con cubanos, con personas jóvenes, es decir, donde existe esa proximidad generacional, pues son más desinhibidos y preguntan las cosas tal cual las hacemos nosotros los jóvenes sin barreras. Es por eso que hay que seguir estimulando estos intercambios, porque los jóvenes de acá podemos ser los principales embajadores para atraer a esas juventudes estadounidenses. Bueno, muchas gracias por asistir a este panel.